en línea con la primera entrevista del programa del día de hoy. Se encuentra en línea Gustavo Matías Terzaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jaureche de Río Cuarto. Buenas tardes, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente del querido Multimedio Mordisquito del programa de Ceilán. Gracias, Gustavo. Bueno, queríamos dialogar contigo por el tema, digamos, que se está por realizar un congreso de pensamiento nacional en la Universidad de Lanús. Estamos al tanto y queremos que nos comentes un poco sobre este evento, pero previamente, para que entendamos todos un poco más y sobre todo la audiencia, que nos digas qué es esto de el pensamiento nacional. Bueno, el pensamiento nacional es un poco la metodología en términos prácticos para la resolución de los problemas nacionales. Un poco es el contrapunto con la frecuencia que existe en los ámbitos escolares y académicos, ese hecho de mirar al país con el prisma de las ideas extranjeras y ofrecer soluciones que no cuajan y no se adaptan con la realidad nacional, ¿no? Es la inexistencia de la relevancia de una cultura propia que emerja de nuestro suelo, ¿no? Un poco esa idea cosmopolita de la cultura es la forma institucionalizada de la alienación del cultural del coloniaje, bueno, que se empeña en romper todo proyecto de nacionalización cultural en los países dependientes, como la Argentina. Y de esa manera se aparta a las generaciones estudiantiles, lamentablemente, de la realidad nacional, que se transforma a través de las luchas sociales, ¿verdad? Esas miradas eurocéntricas continúan lamentablemente transitando las aulas escolares y universitarias, y de esta forma el proceso de enseñanza y de aprendizaje se traduce en una negación del protagonismo real de las personas en la historia, en resignación absoluta frente a la realidad y a los cambios que deben efectuarse, en vez de clarificar que la historia la hacen los hombres y mujeres de carne y hueso de nuestra patria, y que la actualidad es siempre un proceso de decisión social, como el futuro también lo es y será resultado del compromiso y la decisión que se toma en el presente, porque, bueno, en una nación inconclusa toda historia es contemporánea. Un poco eso es la posición que tiene la Comisión de Desarrollo Cultural Histórico Arturo Jaureche, en tanto actividad y tarea y lucha que tiene para fortalecer el pensamiento nacional. Y Gustavo, ¿cómo está? Te habla Kevin. ¿Qué tal, Kate? Te quería preguntar cómo se puede relacionar el pensamiento nacional con el pensamiento latinoamericano. Bueno, es que es lo mismo. El pensamiento nacional integra a la unidad regional, eh, a la unidad material y objetiva, digamos. Jorge Belardo Ramos tenía una célebre frase de que eh, somos argentinos porque no somos americanos, digamos. Estamos dominados y desunidos porque no hemos logrado la unidad latinoamericana. Entonces, el enfoque del pensamiento nacional, por supuesto, integra al pensamiento variopinto de la unidad latinoamericana. Quería hacerte una pregunta, Sebastián te habla, Gustavo. Eh, Recién te escuchaba atentamente con el tema este tu definición, tu explicación sobre pensamiento nacional. He escuchado y he leído algunas cosas referente a la colonización pedagógica. ¿Qué es la colonización pedagógica? Ese término surge dentro de la corriente de pensamiento nacional. ¿Nos podrías decir un poco de qué se trata? Sí, eh, hay una, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es central en el prisma del pensamiento nacional, que es la causa Malvinas, porque en la causa Malvinas eh, entra todo el esclarecimiento que debe tener el pueblo argentino tendiente a la unidad nacional y a la soberanía nacional, a la independencia. Por ejemplo, la reducción a la insignificancia de los acontecimientos que se abría a partir de
bueno, de aquel 2 de abril del 82, por ejemplo, se comenzó con la eliminación de todas las dimensiones, la histórica, la social, la política y la geográfica y la comercial del conflicto, digamos. Entonces, siendo desde ese punto de vista irrelevante los intereses concretos de los actores internacionales y de los escenarios y de las estrategias, digamos, que desde hace décadas, siglos, se vienen desplegando sucesivamente alrededor del control del Atlántico Sur, ¿no? Y todos sus recursos. Esa desmalvinización que sobrevino luego de la guerra responde entonces a esa colonización cultural que busca un poco disciplinar a los pueblos para que conviven en armonía con su condición de subordinados, digamos. Pero, sin embargo, y a pesar de ello, dicha gesta de Malvinas, por ejemplo, de recuperación de nuestro territorio usurpado, sigue siendo una de las causas más heroicas e importantes, ¿verdad? Al menos de los últimos 150 años de nuestra historia nacional, y que la lamentable campaña de posguerra no ha logrado desprender de ella y de su fuerza intrínseca todos los conceptos de causa grande y justa que anida en la conciencia patriótica y en la memoria histórica de nuestro pueblo. Un poco la colonización cultural es ese enfoque trastocado que yo mencionaba recién, que circula mucho en los ámbitos escolares y académicos, de mirar al país con el prisma de las ideas extranjeras. Y las primeras ciencias, vos, lo que acabas de explicarnos, Gustavo, que la primer, que nos contás sobre el principio de cómo rompe el pensamiento nacional la idea esa hegemonizante, liberal y clásica sobre cómo rompe el pensamiento nacional, esa mirada. La primera disciplina en romperla fue con la historia revisionista, ¿no? En la década del 30 con Pepe Rosa. Sí, y continuó con una serie de pensadores nacionales como Manuel Ugarte, Raúl Escalabrini Ortiz, ni hablar Arturo Jaureche, Hernández Arregui, el propio Perón, Jorge Abelardo Ramos, Homero Mansi, Leopoldo Marechal, Rodolfo Puigro, José Hernández, desde Córdoba, Saúl Taborda y Alfredo Terzaga. Digamos, el pensamiento en clave nacional y latinoamericano lamentablemente no ha logrado arraigarse como perspectiva transversal en nuestras universidades. La verdad que no lo ha logrado, y un poco ese es el enfoque que le dan los organizadores de este congreso, ¿no? Un poco curricularizar el pensamiento nacional. Gustavo, ¿y por qué crees que, digamos, no ha logrado esta inserción más plena dentro de la universidad del pensamiento nacional? Bueno, porque ha sido muy fuerte el dispositivo desde las academias, las instituciones, desde algunos partidos políticos y sobre todo desde la academia como usina productora del pensamiento liberal y conservador, como han reinado las miradas eurocéntricas y continúan transitando los pasillos de escuelas y universidades con una mirada mitrista de un país agroexportador, sin industria, sin trabajo. Bueno, y de esta forma se ha visto dañado el proceso de enseñanza y también el de aprendizaje, y repito, se traduce en una negación del protagonismo real de las personas y del pueblo argentino en la realidad nacional. Y ahora, yéndonos más hacia el congreso que se va a realizar, Gustavo, Sí. ¿cuáles son los objetivos del Congreso del Pensamiento Nacional y Latinoamericano? Bueno, el objetivo en términos más técnicos es reunir a investigadores, docentes, estudiantes, trabajadores, referentes del sector de la producción, de espacios políticos, sindicales y sociales, vinculados y preocupados por las problemáticas planteadas en este Congreso. También como objetivo está la intención de promover actividades de colaboración en investigación, docencia, extensión, cooperación y transferencia de conocimiento entre integrantes de distintas instituciones académicas. También fomentar, digamos, a partir de la reflexión colectiva sobre los temas propuestos, el desarrollo de actividades académicas, políticas, de gestión pública, en fin, todo con perspectiva nacional
y latinoamericana, digamos, generar aportes y contribuciones para el diseño de las políticas públicas del futuro que posibiliten un desarrollo socioeconómico soberano, sustentable y desde un pensamiento crítico, situado y con sentido nacional y regional para profundizar la articulación académica, lo decía recién, un poco curricularizar el pensamiento nacional en universidades y que lo porten los profesionales, las organizaciones políticas, los movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, etcétera, con el fin de fortalecer el entramado social para la soberanía nacional y regional, ¿verdad? Gustavo, con respecto ya más, digamos, relacionándolo con la parte política, nombraste a Abelardo Ramos, que él creó el Frente de Izquierda Popular, que en gran medida nucleó a los pensadores nacionales de Argentina durante varias décadas, ¿no? Mientras existió ese partido político. ¿Encontrás algún partido político o alguna agrupación o expresión política que, digamos, retome las ideas del pensamiento nacional o que ustedes sientan más afinidad hacia esa fuerza? Bueno, yo lo sintetizo, yo soy peronista de la izquierda nacional, por ejemplo, del peronismo clásico, del primer peronismo y también con la corriente ideológica de la izquierda nacional, digamos, que fundó Jorge Abelardo Ramos. Yo creo que en esa síntesis están un poco las claves de los futuros espacios políticos que puedan tomar la manija de la realización de la independencia definitiva, pero bueno, estamos en un escenario muy adverso, en una situación oscura de la vida nacional, y lo importante es no perder la perspectiva y el optimismo, sino hacer buenas lecturas de la coyuntura local y geopolítica. Bueno, y este tipo de actividades de gran factura, como es el primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, del 8, 9 y 10 de junio en la Universidad Nacional de Lanús, es un poco un espacio muy importante y prueba de la necesidad de elaborar un pensamiento crítico, situado, colectivo, con enfoque nacional, desde la perspectiva del interés de los trabajadores, en función de una política soberana y emancipatoria, y desde la perspectiva de la unidad regional latinoamericana. Y bueno, nos predisponemos entonces a coorganizar, a participar, a poder llevar ejes de discusión y poder enriquecer colectivamente ese espacio que se nos brinda desde la Universidad Nacional de Lanús ahora en julio. Ahora, Gustavo, volviendo de nuevo al tema del pensamiento nacional, vos qué diferencia y qué tienen en común tienen el pensamiento nacional actual, que estamos viviendo ahora, con el pensamiento nacional que pregonaban Jaureche, Scalabrini Ortiz, Abelardo Ramos, etcétera? Bueno, la civilización está en una etapa de decadencia, como todo lo que se posa sobre la superficie de la Tierra, digamos. Hay una crisis civilizatoria, eso hay que leerlo. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de grandes peligros, de grandes tensiones y movimientos telúricos en tanto a la geopolítica global. Y bueno, la década del 50 y del 60, bueno, había otro nivel de producción intelectual, eran otros momentos, había muchos nombres propios en la cúspide del pensamiento nacional, había un enriquecimiento intelectual, político, militante. Simplemente eran otras épocas, nosotros tenemos estas, y bueno, y hay que hacerse cargo, hay que producir conocimiento y fortalecer el pensamiento nacional, la conciencia nacional, y sobre todo apuntar no solamente a la producción de contenido teórico desde las universidades, sino influir en la conciencia de nuestros jóvenes, que son ellos los que tienen la data sobre el futuro y los que van a manejar las nuevas ideas, y nosotros tenemos que funcionar como eslabones
con fuerte conciencia, mucha pedagogía y mucha humildad para, bueno, dirigirnos también a los colegios y, bueno, y desarrollar la participación y la vocación pública en nuestros jóvenes para que puedan alimentar la conciencia nacional. Justamente que tomás el tema de los jóvenes. Dentro del próximo encuentro, ¿han pensado, digamos, tratar en el programa un poco el tema de la transmisión hacia la juventud? Y me refiero no solamente a la transmisión hacia la juventud a nivel universitario, sino a nivel, por ejemplo, a nivel medio, ¿no? Hay una mesa, por ejemplo, de pensamiento nacional y pedagogía o algo por el estilo. Bueno, no los he escuchado tan bien en la última parte, A ver. pero yo supongo que me preguntás si qué es lo que va a emerger del Congreso como para dirigirnos con algún tipo de documento o herramienta política a nuestros jóvenes Sí, o sí, a los jóvenes, pero no solamente referido a los jóvenes universitarios, sino, digamos, claro, cómo fomentar el pensamiento nacional también en nivel de jóvenes, digamos, de la escuela media. claro, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, lamento ser autorreferencial con mi participación, con nuestra participación en la Comisión de Desarrollo Cultural Histórico Arturo Jauretche, aquí en la ciudad de Río Cuarto, pero nosotros pensamos que la llave está siempre en las escuelas, en nuestros jóvenes, digamos, y para contrarrestar un poco esa tendencia extranjerizada, eso que hablábamos recién, o del término creado por Jauretche de la colonización pedagógica, fue que construimos y emplazamos un mural, un inmenso mural en la técnica y en el lenguaje artístico del mosaico artístico, aquí en el Paseo Cultural del Andino, que es un pulmón verde en el centro de la ciudad, con una imagen del submarino y en homenaje a los 44 héroes submarinistas del Ara San Juan, que celebramos allí cada 15 de noviembre su homenaje, en el que participan, bueno, dirigentes políticos, referentes de las de instituciones, representantes de los espacios políticos, culturales, institucionales de la sociedad de Río Cuarto, casas sindicales, en fin. Lo hemos construido ahí en el Paseo de Evita para mantener viva la llama de nuestros compatriotas y hemos desarrollado a partir de allí un proyecto pedagógico educativo Ara San Juan en las escuelas que tiene la intención de formar conciencia pública en la juventud con alto contenido de conciencia nacional. Hemos decidido desde la comisión trabajar desde el llano, ir a los colegios y hasta que la pandemia lo impidió, estuvimos recorriendo decenas de colegios de Río Cuarto y la zona, bueno, llevando toda la temática del Ara San Juan a escuelas de gestión pública, privada, primarios y secundarios, y la verdad que fue muy enriquecedora. Tuvimos la oportunidad de compartir esta experiencia con Américo Rubiolo, que es el único submarinista de la ciudad de Río Cuarto, maquinista él del submarino Ara Santa Fe, que entró en combate en la Guerra de Malvinas en 1982 con el Imperio Británico, y la experiencia que allí recogimos fue conmovedora, ¿no? Ver centenares de jóvenes escuchando atentamente la experiencia viva, propia e intransferible de un veterano de guerra, y el aplauso cerrado, y ver cómo los jóvenes luego de cerrada la actividad se acercaban a él. Yo he tenido una experiencia, es tan importante ir a los colegios, y creo que es el argumento por qué lo hacemos, porque yo, por ejemplo, en el año 1991 estaba cursando el último año de primario, ¿no?, en la Escuela Superior Justo José de Urquiza, la Escuela Normal Superior aquí en la ciudad de Río Cuarto, y no me olvidaré jamás a la señorita Ketty, que un 2 de abril, en vez de plantear una clase alusiva más, un 2 de abril nos preguntó cuáles eran nuestros héroes, y bueno, todos levantaban la mano y decían, bueno, el Hombre Araña, Superman, Batman, infinidad de héroes, y ella dijo que nosotros teníamos héroes de carne y hueso y que eran nuestros vecinos y eran los excombatientes de Malvinas. Bueno, a partir de allí, yo, en el caso
personal me hice malvinero, y es por eso que estamos hablando hoy aquí, ¿verdad? Por ese instante trascendental que tuve en mi vida, en una etapa formativa. Fíjense lo importante que fue esa participación y esas palabras de la señorita Ketty, y un poco esto es lo que le transmito a los jóvenes cuando vamos a los colegios, ¿no? Vivir una vida con conciencia, con solidaridad, con humildad, y bueno, siempre con una perspectiva pública, de servicio, de vocación, bueno, y con fuerte amor a nuestro pueblo y a nuestra tierra. Ahora, volviendo de nuevo al Congreso, Gustavo, ¿qué significa para para el pensamiento nacional que una universidad pública como la de Lanús abra las puertas para el desarrollo de este Congreso? Esto es importante. La Universidad Nacional de Lanús tiene una fuerte extensión social, digamos, y desde su fundación, con su rectora, la Mara Jaramillo, le ha dado una fuerte impronta salvinera. La verdad que la Universidad de Lanús, nosotros desde aquí, desde Río Cuarto, la tenemos como una referencia y como una usina de pensamiento nacional, más allá de todas las intersecciones en términos de cruces discursivos que puede haber al interior de esa casa universitaria. Pero es muy importante. Nosotros hemos participado en el mes de mayo del año anterior y en el marco del 40 aniversario de la gesta de Malvinas, en el Congreso Voces de Malvinas, y fue espectacular, ¿no? Fue transitar las aulas, los auditorios, escuchar ponencias de veteranos, de periodistas, de artistas, de docentes, de dirigentes políticos, sindicales, de gente de la cultura y de la educación. Es muy importante. Ellos tienen varios espacios. Simplemente hay que transitar esa universidad y uno respira el aire del país en el que ansía vivir, ¿no? Hay espacios, plazas y aulas con el nombre de Maradona, de Messi, de Marechal, de Perón, de Evita, de Malvinas Argentinas. Ellos, parte de la organización, son los espacios que ellos tienen, que es el Observatorio Malvinas, liderado por el compañero veterano de guerra y voluntario César Trejo, y también por los compañeros y compañeras del Centro Ugarte, en fin. La verdad que es muy importante que una universidad nacional del conurbano bonaerense, bueno, y con la integración de diversos espacios políticos, culturales, sindicales, sociales, religiosos, diría yo, de casi todas las provincias argentinas, bueno, haya convocado y organizado este espacio que vamos a intentar aprovechar llevando distintas temáticas y ejes, todos los que integramos la Comisión de Desarrollo Cultural, la histórico Arturo Jaureche. Llevaremos el pensamiento de Alfredo Terzaga, llevaremos la temática de Lara San Juan, Malvinas y la soberanía nacional, como les contaba hace un rato. Llevaremos a poner en cuestión el pensamiento y la visión geopolítica de Julio Argentino Roca, en fin, y nos nutriremos también de todos los ejes y todas las mesas que allí aportarán a una dinámica de un encuentro de 3 jornadas que va a ser muy importante. Y Gustavo, para todos aquellos disertantes que quieren participar de este congreso, ¿hasta qué fecha tienen para enviar sus proyectos, sus ponencias? Bueno, se ha pospuesto la entrega de los resúmenes. Hay un plazo para la entrega de los trabajos que se ha pospuesto para el 15 de abril, y hay tiempo hasta mayo para hacer la entrega de los trabajos, porque va a haber una dinámica de ponencias, de talleres, de conferencias, en fin. Ahí, si ustedes tienen bueno, el link para compartir o colgarlo en las redes, yo lo estamos haciendo desde la comisión. Ahí están todos los links para lograr la inscripción en términos personales o de las instituciones en las que participan, de los espacios en los que participan. Y bueno, habrá muchos ejes, por ejemplo, la integración regional como horizonte, Malvinas, causa de la patria grande. En términos personales me toca coordinar esa mesa. Luego habrá una mesa 2 que es de geopolítica e integración regional, la reconfiguración del orden mundial.
Otra mesa, la mesa 3, es la otra integración, la integración de los pueblos. Inventamos o erramos, epistemologías desde la periferia, historias de las ideas de América Latina, la cosmovisión, valores, ética y espiritualidad, teología del pueblo y de la liberación, en fin, hay un montón de ejes temáticos e infinidades de mesas sobre distintos ejes que van a ser muy nutritivos para el intercambio colectivo, así que bueno, podrán inscribirse los interesados en los links que andan dando vuelta en las redes de manera muy fácil. Y Gustavo, para todas aquellas personas que no pueden asistir al evento, el congreso, ¿por dónde lo van a transmitir? ¿Por dónde lo van a Bueno, seguir? tengo entendido, ahí en la información general del primer foro, del primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano, lo pueden buscar así en Internet, hay una transmisión vía YouTube, digamos, para los que no pueden hacerse presentes, sobre todo desde el interior del país. Nosotros en nuestro caso viajamos, pero hay muchos compañeros y compañeras que no. Entonces, bueno, allí ellos tienen, va a haber el link para la transmisión en YouTube en vivo, supongo yo, de las principales ponencias y las puestas en común. Supongo que después habrá un material audiovisual también para que puedan disfrutar con posterioridad y enriquecerse aquellos que no hayan podido participar en vivo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por cederle el tiempo al Multimedia Mordisquito para para la entrevista que te acabamos de realizar. ¿Algún mensajito que le quieras dejar a todos aquellos interesados en participar de este congreso y a toda la audiencia de Radio Mordisquito? Bueno, bien, a toda la audiencia del Multimedia Mordisquito, particularmente del programa TEDx Island, es importante militar el pensamiento nacional a través de la producción teórica y también de la acción práctica, y este primer Congreso de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, que se realizará el día 8, 9 y 10 de junio de este año en la Universidad de Lanús. Bueno, pueden buscar en las páginas de la Universidad Nacional de Lanús o las páginas en las redes sociales del Centro Ugarte o del Observatorio Malvinas. Van a encontrar allí toda la información necesaria para inscribirse, para participar. Van a recibir directamente la información institucional por parte de la Universidad Nacional de Lanús y de sus organizadores. Están a tiempo y bueno, va a resultar interesante y rica la mayor participación posible. Doy fe que ya se ha generado un entusiasmo y un vigor a nivel nacional, porque ya hay inscriptas decenas y decenas de instituciones y de espacios de todas las provincias de la Argentina, así que no se lo pierdan. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la entrevista que te acabamos de realizar el día de hoy. Al contrario, a ustedes, muchas gracias.